invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Y les recordamos que estamos a través de Radio Que Buena 92.1 FM y en televisión el canal regional 104 de Claro Mundovisión Televisión, igual en redes sociales para Colombia y el mundo. En línea, nuestro primer invitado de la mañana, el administrador ambiental Alexander Galindo López, director de la DIGER. Doctor Alexander, buenos días, ¿cómo está? Vamos a ver entonces que tengamos el contacto ya directo con el doctor Alexander Galindo López, director de la DIGER, que tiene pues muchas cosas para contarnos en la mañana de hoy, sobre todo con esta situación invernal que se viene presentando y las condiciones que está la ciudad de Pereira, el área metropolitana. Doctor Alexander, buenos días. Buenos días, ¿cómo han estado Muy ustedes bien. Y todos los oyentes los que nos están viendo el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo amaneció hoy viernes? Bien, gracias a Dios. El clima, a pesar de que seguimos en temporada de lluvias, ha disminuido, ha generado menos intensidad que la semana inmediatamente anterior. Doctor Germán Aguirre, nuestro invitado a esta hora. Sí, Álvaro, le doy los muy buenos días al doctor Alexander Galindo, director de la DIGER, y lo hemos querido contactar para conocer un poco más en detalle lo que ha venido pasando allí en el sector del Danubio, en la ciudad de Pereira. Todos conocemos de estos deslizamientos, de toda esta tragedia que se ha presentado, pero ¿qué es realmente lo que pasó? ¿Cuál es el origen? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué produjo estos deslizamientos? ¿Ustedes ya habían advertido? ¿Qué tenían de conocimiento ustedes sobre este suceso? No, Germán, gracias por la pregunta y por dar la oportunidad de explicar también muchas situaciones de allí. Bueno, esto primero precisar que el Danubio es un asentamiento informal de hace muchísimos años, una invasión, ¿sí?, el cual se encuentra catalogado en zona de riesgo no mitigable desde la misma concepción del primer COT de Pereira, en una zona ubicada entre los años 2000 y 2005, que fue reasentada y reocupada a través de estos últimos 15, 20 años, ¿sí?, que se ha venido obviamente interviniendo de manera antrópica aceleradamente en esta zona. Cuando me refiero a eso es que las invasiones que ayer eran hace unos años, eran de madera o el material livianos, hoy las están construyendo el material, ¿sí?, lo que genera obviamente que si es un sector que tiene procesos de inestabilidad y ya le estamos generando otro tipo de construcciones, pues va a generar más peso y más dificultad, y a través del tiempo pues el problema siempre va a tender a agravarse, teniendo en cuenta que las zonas de riesgo no mitigables no pueden ser objeto de intervenciones por parte del Estado, ya sea en materia de servicios públicos o en mejoramientos de vivienda. Entonces, la zona allí es una zona que siempre estará en condiciones de dificultad y pues no se podrá hacer ningún tipo de intervención. En el Danubio tenemos una situación que, como es un barrio informal de características de invasión, pues el sistema de alcantarillado es inexistente. Entonces, todas las aguas residuales y las aguas lluvias no tienen un encauzamiento técnico, es decir, que se infiltran en el talud. Adicional a ello, las redes de servicios públicos domiciliarios, cuando me refiero a esas redes son de acueducto, se construyeron de manera artesanal por parte de ellos. Cuando Aguas y Agua llegó a intervenir o a generar la línea de acueducto, pues ya existían muchas acometidas sueltas, líneas que iban de un lado al otro, porque pues se generaban unos sistemas provisionales, por decirlo así, para poder abastecer de agua. Entonces ellos se conectaban de manera fraudulenta con mangueras y todas esas mangueras quedaron sueltas a través del tiempo y generaban pues claramente que el talud se infiltrara. Entonces, en la situación particular del deslizamiento de la semana pasada obedece principalmente a que todas esas mangueras y todas esas líneas que tenían de manera artesanal pues estaban abiertas, estaban infiltrando el talud de manera directa y generando saturación. Eso como primera medida pues es una situación que se puede generar de manera normal en estos asentamientos. Pero la situación adicional que se generó allí está obedecida a la precipitación que tuvimos esa misma noche. Esa misma noche en Villa Santana y en ese sector específicamente cayeron casi 80 milímetros de lluvia. Eso pues en 3 horas, eso es una lluvia muy intensa para una situación de estas características. Adicional a ello, las intervenciones pues que se hacen por parte de las viviendas y de los propietarios en la parte baja del talud para obviamente construir su casa, expanderla, organizarla, pues genera que un terreno desestabilizado por su propia naturaleza
completamente saturado por sistemas de alcantarillado y agua potable, y con una precipitación adicional, pues genera lo que ya conocimos, un desastre de estas características, hermano. Entonces, ahí tuvimos 2 deslizamientos, uno a las 10:30 de la noche, un deslizamiento de pequeñas características, que cae sobre una vivienda, y allí fallece un adulto mayor de 78 años. La misma concepción del deslizamiento indicaba, según lo que informan el equipo técnico de geólogo e ingeniero en la zona, era que si la vivienda que el primer deslizamiento le cayó hubiese construido el material, pues la persona no hubiese fallecido. Y el segundo deslizamiento ya como a las 5 de la mañana, bueno, ese primer día se estuvo casi hasta las 3 de la mañana en la zona, con los bomberos, con el equipo haciendo una revisión de la zona y verificando obviamente unas condiciones iniciales de las características del deslizamiento. Y a las 5:30 de la mañana, casi 6 de la mañana, cae un segundo deslizamiento, el cual se lleva, por decirlo así, 8 viviendas, y de la parte media y alta, media alta y baja de salud, y fallecen el saldo, pues obviamente trágico, de los dos menores de edad que fueron rescatados por la comunidad, uno y el otro con apoyo de los bomberos, los cuales son dirigidos a centros asistenciales, y pues desafortunadamente fallecen en el centro asistencial de Kennedy. Señor director de la DIGER, Alexander Galindo, ¿cuántas familias damnificadas y ustedes qué atención, qué servicio, qué le han venido colaborando a estas familias damnificadas? Sí, Germán, de manera directa, como lo digo en el evento, pues fueron las primeras 8 viviendas que colapsaron y se las llevó el deslizamiento, ¿sí? Y después de hacer la revisión y el diagnóstico, pues que ya les mencioné, de las circunstancias que se están dando en el Danubio, pues generamos un área de afectación por movimientos en masa. No estoy hablando de movimientos, estoy hablando de movimientos en masa. O sea, quiere decir que hay varias fallas y varias situaciones que se pueden generar allí. Son 74 viviendas, estamos hablando de 70 familias, las cuales están en riesgo en este momento. Las actuaciones que venimos trabajando allí es un trabajo que se está articulando con Gobernación. El gobernador ha estado pendiente de la situación, ha estado yendo al Danubio a comprometerse con algunas cosas. Nosotros estamos solicitando pues que esos compromisos se articulen a las acciones que hagamos en conjunto, con el objetivo de tener una misma actuación. La idea principal de nosotros es, primero, esto hay que separarlo en 2 vías, Germán, que es de pronto lo que muchas veces no se entiende, una característica de esta emergencia, porque no entiende también que la comunidad requiere y quiere soluciones como impactantes, o soluciones que le digan, listo, aquí está su problema, se soluciona con esto, pues, y eso no sucede de tal manera. Entonces nosotros le estamos proponiendo a la comunidad y a todas las personas que están pendientes de la situación, que esto toca dividirlo en dos características. La primera característica es que estamos hablando de salvar vidas, y para salvar vidas necesitamos hacer cosas rápidas y urgentes, o sea, y en eso requiere desacomodarse. Cuando yo digo desacomodarse, que si usted tenía casa acá y está en riesgo, pues ya no va a tener casa, y por lo menos busque una manera rápida de irse, ubíquese de unos familiares mientras gestiona su ciudad arriendo. Si no tiene familiares, amigos, entonces ya miramos cómo resolvemos. Entonces, en ese aspecto, venimos trabajando sobre esa primera línea. La gobernación ofreció hotel a todas las personas que no tuviesen para dónde irse durante 10 días, y durante esos 10 días nosotros estamos haciendo el trámite del subsidio de arriendo por 3 meses a los que son inquilinos, a los que son arrendatarios, por hasta 6 meses a los que son propietarios, y en esos 6 meses no se les puede resolver como dice la situación, pues se puede postergar hasta 1 año. Y dentro de ese tiempo también estamos entregando la ayuda humanitaria correspondiente que establece pues el manual de estandarización de ayuda humanitaria. Entonces, estamos ofreciendo las garantías y les estamos obviamente adquiriendo el compromiso que inicialmente necesitamos que evacúen y salven la vida. Y ya después de que tengamos esta situación resuelta, y sí ya podemos empezar a sentarnos, a trabajar en mesas de trabajo con alcaldía, gobernación y otros actores para mirar obviamente su situación particular en tema de vivienda, que es como la necesidad que todos manifiestan, que si no tienen una vivienda, pues entonces no se van de la zona, y pues la solución de vivienda no la tenemos pues de la mano de un día para otro y después de que se genere un desastre. Entonces, por eso estamos diciendo aquí pues, trabajar 2 líneas de trabajo. La primera es pensando en la vida, y la segunda ya sería trabajando sobre la solución definitiva a su problema. Doctor Galindo, con el abrazo cordial, saludo especial. Ayer nos abordaron varias personas, nos comunicaron de que no han recibido ayuda, se están viviendo en la iglesia y otros están viviendo en cambuches.
porque no han recibido las ayudas pertinentes, se les están exigiendo un predial, el recibo de la energía pagada y otras cosas. Entonces, ¿qué hay que decirle a estas personas? ¿Por qué no se han manifestado esas ayudas? ¿Cuál es el proceso a seguir? Y la otra pregunta que le hago es cómo recibe la administración municipal. Obviamente que esto sería una pregunta para vivienda, pero la propuesta del gobernador para que entre ambos hacer el esfuerzo entre el departamento y la ciudad de Pereira para tratar de reubicar a por lo menos a las personas que están más comprometidas con la vulnerabilidad en sus casas, en este sector del Danubio. Quiero agregarle a esa pregunta, perdón, doctor, es que también se conoció que hay otras personas que de pronto sí tienen el auxilio, no les han querido rentar porque no tienen los requisitos para tener en una habitación o una casa en renta. Entonces, ¿cómo se va a solucionar toda esa situación? ¿Me puede repetir la última pregunta, que esa sí no la escuché bien? De que hay personas que dicen que no les han rentado, que aunque tengan el auxilio no les rentan, que porque no llenan los requisitos. Ok, listo. Ya voy resolviendo una de las preguntas. Pero la primera está como orientada. La última y la primera se pueden resolver con la misma pregunta. Bueno, Fermín, es cierto, nosotros a algunas familias, no a todas, a algunas no les hemos entregado las ayudas, porque yo no le puedo entregar ayudas a una persona que no se ha ido de la zona, ¿sí? Entonces yo le voy a entregar ayudas humanitarias a una persona que no ha atendido el requerimiento o la solicitud de evacuación y se me queda en la zona. Pues no tiene sentido que le entregue una ayuda humanitaria a una persona que no atiende esta situación. Pues sobre el solo hecho de no aceptar la evacuación, pues me está diciendo pues que tampoco va a aceptar la ayuda humanitaria que nosotros tenemos. Las personas que ya se han ido de la zona, que tienen afectación, que han tenido afectación, ya han recibido las ayudas humanitarias nuestras, ¿sí? ¿Cuál es la mayor dificultad? Y aquí me voy con la última pregunta que me hicieron. En aceptar, obviamente, ir a hacer el procedimiento del subsidio de arriendo. Y aquí hay que ser muy claros con eso. Nosotros estamos buscando de todas las maneras posibles, solucionar el primer mes, al menos, de arriendo. Y en eso estamos intentando resolverlo el día de hoy, porque he encontrado una gran dificultad con algunas viviendas que no aceptan arrendar la vivienda y esperar el trámite para pagar los 3 meses del subsidio inicial. Entonces ellos dicen que sin la plata en la mano, por decirlo así, pues no le arriendan. Entonces hemos hecho un trabajo con algunos, donde funcionarios nuestros hablan con el propietario de la vivienda, solucionamos el problema y él se puede pasar. Pero son casos puntuales. Pero como estamos hablando de generalidades, entonces estamos buscando resolver el primer mes de manera directa, rápida, y poder atender los otros 2 meses y legalizar el procedimiento, claro. Pero algo que sí tengo que decir, ¿sí? Las personas, cuando están en una situación de shock, obviamente por una emergencia, cualquier requisito, cualquier procedimiento administrativo desde el orden público, y el doctor Germán, que fue alcalde y que fue senador, que sabe de lo que estoy hablando, pues requiere cumplir unos requisitos. Y a la gente le parece muy complejo pedir el predial de la vivienda que va a arrendar, la cédula de la persona que va a arrendar y obviamente el contrato de arrendamiento. Esos son los 3 documentos que pedimos, ¿sí? Que por favor me traigan el predial de la vivienda que va a arrendar, que por favor me traigan, que me firmen el contrato que nosotros les entregamos y que me regale la cédula al arrendador, porque el subsidio de arriendo no se le paga al damnificado, el subsidio de arriendo se le paga al que le está alquilando la vivienda. Entonces necesito como mínimo esos documentos por varias situaciones. Pues primero necesito legalizar el recurso y segundo necesito saber que la vivienda que van a ocupar no es una vivienda que esté en riesgo, porque no tiene lógica que yo les saque de una situación de riesgo y vaya a pagar más arriendo en otra vivienda que está en riesgo. Entonces esto pues obviamente la comunidad que está afectada pues no lo entiende y no tiene por qué entenderlo, porque pues obviamente a ellos les cuesta dificultad sus procedimientos administrativos, pero yo desde el orden legal pues sí me tengo que ceñir por ese tipo de cosas. Pero para eso estoy buscando obviamente procedimientos y acompañamientos con ellos. Ayer tuvimos una reunión con ellos y el alcalde encargado en el despacho, mirando otras rutas como para intentar alivianar cosas. Pero sí hay que tener en cuenta para todo el mundo. Si estamos hablando de atender y utilizar recursos públicos para solucionar un problema, pues hay requisitos que se deben cumplir, porque si esos requisitos no se cumplen, pues obviamente el problema va a ser, en este caso, para el servidor que les está hablando por la otra línea. O por otro lado, ese ofrecimiento del gobernador que ustedes manifiestan, pues es un ofrecimiento que, pues, y yo con mucha pena tengo que decirlo, pues nosotros no lo hemos recibido. O sea, nosotros escuchamos ayer por redes y por medios de comunicación que se está haciendo unos planteamientos, pero
ya llevo yo manifestando la necesidad de que articulemos esfuerzos y que revisemos qué es lo que la gobernación está desarrollando y pretende ejecutar para poder hacer una mesa de trabajo en conjunta. Yo sé que el gobernador ha tenido la gran voluntad de trabajar allí en la zona, pero sí requerimos que esas intenciones, esas manifestaciones se sienten en una mesa de trabajo. Yo ya pedí la reunión con el objetivo de tener claridad de hasta dónde podemos llegar como municipio, la gobernación, cómo va a apoyar, y obviamente necesitamos acá un actor nacional con el objetivo de que empecemos a involucrar acciones, porque la solución definitiva de ya requiere obviamente una planificación, un tiempo, un recurso importante que obviamente se requiere trabajar desde una mesa de trabajo con unos compromisos claros y definidos, obviamente de cara a la comunidad, para que la comunidad entienda de qué se está hablando. Entonces, hasta el momento, el ofrecimiento o la manifestación que se hace por parte de la gobernación pues no ha sido formalizada, o al menos a la coordinación de la emergencia, pues que está en cabeza de la Dirección de Gestión del Riesgo, y pues estamos a la espera obviamente de que ese espacio que ya solicité el día de ayer se manifieste y ya tengamos como más claridad y podamos ya informar a la opinión pública con un plan de trabajo claro, definido, ceñido obviamente al plan de acción de la calamidad y todo lo que estamos ejecutando. Aquí hay una ambivalencia enorme con el tema de las invasiones, de las normas. Las invasiones son ilegales. Son ilegales. Primero, en las administraciones no se ataca como se debería atacar a los invasores. Eso es un tema enorme. Hay invasores profesionales, o sea, se dedican a eso, a invadir y a vender y a vender y a arrendar. Y bueno, si son ilegales, ¿por qué se les cobra predial? ¿Por qué se les adecúa con energía y agua, servicios públicos, si están en una zona de alto riesgo? Y usted lo acaba de decir hace un rato, que allí las administraciones no pueden invertir, no pueden hacer procesos de desarrollo porque están en zonas ilegales. Ambivalencia como esta, ¿tiene explicación? Mira, Fermín, aquí, esto es el mundo al revés, y discúlpeme la expresión. Entonces aquí las políticas nacionales en temas de vivienda y en temas de servicios públicos muchas veces no se aterrizan a la realidad que tenemos en los territorios, ¿sí? Y en último somos los territorios los que estamos padeciendo las dificultades de esas políticas nacionales que no se ajustan a estas condiciones, y pues somos obviamente los que tenemos que ponerle pecho a todo, y no tenemos claridad de esto. Entonces voy a hacer, pues su pregunta es muy grande desde muchos contextos, pero voy a intentar ser un poco conciso. Bueno, la primera problemática es que nosotros tenemos un problema de orden cultural, ¿sí? De orden imaginativo, ilustrativo, o inclusive hasta filosófico, podríamos decirlo en otros términos, desde la cultura que tuvimos en los años 80 y 90, donde nosotros, hablo como ciudadanía, habían terrenos baldíos, llegábamos y construíamos unos ranchos, poníamos una bandera de Colombia y nadie los podía sacar, y ahí construyeron sus casas. Recordemos que en Pereira hubo ese tipo de situaciones en varios barrios, ¿sí? Que se consolidaron a partir de ese tipo de procesos. Esa cultura se sigue manteniendo desde esa perspectiva. Entonces, muchas de las personas, y voy a hacer un contexto acá, yo no voy a decir que todo el mundo lo hace porque tampoco puedo ser responsable, decir no es que todos son así, no. Muchas de las personas que están en sectores de invasión son los hijos, nietos, sobrinos, primos de las personas que adquirieron vivienda en esa característica. Entonces invadieron, tuvieron su vivienda y entonces sencillamente pues lograron, como dicen ellos, coronar, ¿sí? Si usted se va para un sector de invasión en algunas zonas de la ciudad, no en todas, y se pone a mirar quiénes son los vecinos de las viviendas que inicialmente arrancaron ahí, se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Es la misma familia, ¿sí? Que cree que culturalmente la única manera de obtener vivienda es invadir un terreno y ahí le van a dar una casa. Esa cultura es lógica y está dada porque así funcionaban las cosas antes. Ahorita no, la norma ya no establece ese tipo de criterios. El hecho de que usted invade un terreno y construya su vivienda no le da el derecho de obtener otra. Eso es lo primero. Entonces, legalmente, pues hay una concepción, culturalmente hay una concepción errada de esa perspectiva, y legalmente ya no es posible. Primero. Segundo, la situación
de vivienda en el país, o sea, la política de vivienda del país está orientada a que la vivienda gratis ya no existe. ¿Sí? ¿Cómo que ya no existe? Si usted quiere una casa, usted ya no la puede obtener con la cédula, como anteriormente se daba. Entonces, porque muchos de los problemas que tuvimos de invasiones y de procesos de crecimiento de invasiones cuando el gobierno nacional o un presidente X haciendo campaña ganaba diciendo que iba a construir 1 millón de viviendas, 200.000 viviendas, 500.000 viviendas gratis, pues la gente entendía de que como iban a haber muchas casas, pues entonces venga yo invado que una de esas casas me va a tocar a mí. Esas políticas de vivienda gratis se eliminaron desde ese punto de vista, pero tampoco ofrecieron alternativas. ¿Qué alternativas? La única manera de usted obtener vivienda hoy es que se meta el sector bancarizado. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tenga un capital inicial, lo meta en un banco, ese banco apruebe, como decir, el capital semilla para usted tener esa posibilidad de vivienda, y ahí sí ya, con ese capital y con ese procedimiento bancario, acceder a los subsidios que establece el gobierno nacional. Entonces el gobierno nacional dice, para este tipo de vivienda tiene un subsidio de tanto, y ya con ese subsidio, el recurso poquito que usted tenía en el banco, el préstamo que el banco le pueda hacer adicional y lo que pueda el gobierno municipal colocar, usted ya tiene una vivienda. Yo hago una pregunta, dígame, ¿qué persona en una condición de esas características que están en las invasiones, que ni siquiera el banco le va a generar una posibilidad de préstamo bancario, o ni siquiera están bancarizados porque tampoco les interesa estar bancarizados, va a obtener una vivienda de esa manera? Pues no existe. Entonces, la política nacional de vivienda está totalmente descontextualizada a la realidad del territorio de la población más vulnerable del país. Entonces, esa situación no la vamos a resolver desde ese punto de vista. Y lo último, y lo más crítico, las normas en temas de riesgo y ordenamiento territorial se generaron hace muy poco. Estamos hablando desde el año 85-90, que estamos hablando de ordenamiento territorial y riesgo. Y todos los asentamientos, inclusive barrios construidos legalmente, pues no connotaban o no tenían esas condiciones obviamente estipuladas y acaecidas de lo que puede generar. Entonces nosotros estamos hoy recibiendo los problemas de los últimos 50 años. Cada año va a generar un problema diferente porque ni siquiera lo conocíamos. En ese orden de ideas, todas las políticas se están orientando a que se haga con más técnica, se haga con más juicio, y entonces vamos a empezar a encontrar que vamos a tener más zonas de riesgo, que vamos a tener que invertir más recursos en intervenciones, y que vamos a encontrar situaciones como, por ejemplo, la del Danubio, que en el año 2015 muchas de esas viviendas ya existían, y sale una resolución de la Comisión Reguladora se me olvidó el nombre específicamente, lo que regula los servicios públicos, y establece que ninguna vivienda que esté en características de riesgo puede tener servicios públicos. Entonces, ¿qué pasó, Fermín? Esa es la pregunta que usted me hace de servicios públicos. Todas las viviendas que tenían servicios públicos del año 2015 para atrás se salvaron, pero las que tienen servicios públicos, las que se les va a instalar servicios públicos del año 2015 hacia la fecha, pues no las van a poder tener porque están pidiendo documentos que se llama certificado de riesgo, que lo emite esta oficina, en el caso de Pereira. Y al yo emitir un certificado de riesgo que diga que una vivienda está en riesgo no mitigable, las empresas de servicios públicos no pueden entrar a hacer intervenciones o darles los servicios públicos. Y por eso es que usted encuentra muchas viviendas con servicios públicos antes del 2015, y las que las tienen a la fecha las están haciendo de manera fraudulenta e ilegal, que están generando un problema mucho más grave, porque una cosa es que usted instale en los servicios públicos, así sea en una zona de riesgo, pero que vaya con la técnica y el juicio técnico suficiente para que tenga una condición segura. Otra cosa es que usted lo haga de manera fraudulenta y lo haga de manera ilegal. Eso genera fugas, genera problemas, genera incendios, genera todo tipo de situaciones. Entonces, las políticas generales, obviamente, del país, orientadas a las realidades de los territorios, están totalmente desviadas, y nosotros como municipio nos tenemos que ceñir a las políticas obviamente nacionales, intentando obviamente organizar cosas en el territorio, pero hay muchas cosas donde nos tienen maniatados. Eso es como todo el resumen de las preguntas que hiciste. Doctor Galindo, mi experiencia como alcalde me dice que lo que hay que hacer son 4 cosas. La primera es que hay que detectar estos asentamientos humanos que ya existen, usted lo acaba de decir, de tiempo atrás. Y lo que hay que hacer es proceder a legalizar esos asentamientos humanos en donde se puede legalizar. Lo segundo que hay que hacer es, en donde hay alto riesgo, como en estos casos, no se puede legalizar, y la gente debe entender eso. La gente es muy hostil en eso, la gente es muy renuente a eso, se quieren quedar ahí, pero están en riesgo. Ahí es donde la administración municipal tiene que brindar alternativas de reubicación. Lo tercero que hay que hacer, y que no lo han hecho, en Colombia existe en todo el país,
es frenar las invasiones. Cuando se detecta una invasión, pues tienen 48 horas, antes de 72 horas, debe de ir la autoridad y desalojar de manera inmediata, y eso no lo hacen, le dejan coger ventaja, y ahí es donde está el problema. Esa es la tercera cosa. Y la cuarta cosa que hay que hacer es lo que está brindando el Estado, posibilidades para que la gente pueda construir su propia vivienda, la autogestión que se acabó. Me acuerdo cuando entregábamos lotes con servicios y la gente construía su casa, eso se acabó. Ahora es la vivienda de interés social, los subsidios, pues darle alternativas, y el gobierno lo está haciendo, y eso lo están haciendo las administraciones. Yo creo que ese cuarto punto se está cumpliendo, le están dando vivienda a la gente. ¿Eso qué dice? Que con eso tiene toda la autoridad moral y administrativa, las entidades públicas, para decir: no permitimos más invasiones, vamos a legalizar lo que se puede legalizar y vamos a reubicar lo que hay que reubicar. Creo que esa es como la gran conclusión. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, y sobre esa línea hemos venido trabajando, doctor Germán, sino que cuando se tiene 70 asentamientos informales, donde estamos hablando de casi 7.000 viviendas que tienen una característica de invasión, y estamos hablando de que casi más del 80% están en zonas de riesgo no mitigable, o sea que hay que reubicar, pues ya toda dimensión presupuestal se sale de todo contexto, que es realmente el gran problema que tenemos. Entonces, si usted coge 8.000 viviendas y las multiplica por 100 millones de pesos que vale una vivienda, pues usted ya va a ver que la cifra es astronómica. En el presupuesto de Pereira de los próximos 10 años se tendría que orientar a eso. Obviamente no estamos dejando de hacer cosas, es por eso que desde el plan de ordenamiento territorial que está haciendo todo el proceso de revisión, estamos obviamente trabajando sobre la línea del déficit de vivienda en Pereira. El déficit de vivienda en Pereira establece que está acaecido más o menos en 12.000 viviendas, las cuales son necesarias solamente tener terreno y propiedad solamente del municipio para empezar a desarrollar proyectos, que es una gran dificultad. Una de las grandes propuestas y las grandes apuestas que puso el alcalde en su plan de desarrollo desde que inició fue el banco de tierras del municipio, y trabajando sobre esa línea que usted estableció. Primero, para hacer procesos de autoconstrucción, lo que se pueda generar en la autoconstrucción, y segundo, para poder tener vivienda disponible para entregarle a la población, ¿sí? Obviamente, existen varias situaciones allí que usted menciona que obviamente uno podría decirlas muy fácil, pero ya ejecutarlas es otra cosa, pero estamos obviamente trabajando en esa línea. Los procesos de relocalización, perdón, y procesos de recuperación de espacio público y obviamente de desalojos, pues se está trabajando muy fuerte, ¿sí? Pero no hay capacidad. O sea, yo le voy a decir con toda honestidad, mientras sin ser el director de control físico y sin ser precisamente secretario de gobierno, y aquí me estoy metiendo como en el terreno de ellos, pero pues conozco la situación porque llevo varios años en la administración. Mientras nosotros estamos controlando una invasión en Caimalito, en Villa Santana nos están haciendo 10 casos. Vamos a Villa Santana y cuando nos vamos de Villa Santana allá en Puerto Caldas nos están haciendo otras 10. Entonces nos la pasamos corriendo de un lado al otro, ¿sí? Y la capacidad institucional que tenemos se está quedando corta, porque la cultura, como vuelvo y lo menciono, y la situación de tomar esto de la invasión como una posibilidad de tener una vivienda gratis, pues está obviamente acaeciendo y superando toda capacidad. Y cuando hacemos un proceso de recuperación de grandes proporciones y actuaciones como las que se hicieron en San Isidro, como las que se han desarrollado en otras zonas, pues obviamente eso a la opinión pública y a la sociedad pues no es que les agrade mucho. Sin embargo, pues en esa línea de ese trabajo, pues el Estado tiene que actuar, y nosotros pues independientemente de que las políticas de recuperación o de desalojo, por decirlo en esos términos, pues no sean populares, pues de todas maneras tenemos que actuar, porque si no actuamos, pues mira las situaciones que se están generando. O sea, vamos a tener más muertos, vamos a tener más personas fallecidas en deslizamientos o en emergencias, en incendios. Por ejemplo, no hemos hablado de un incendio de grandes proporciones en una invasión, que no hay cómo controlarlo. Ese tipo de condiciones se puede dar. Entonces, esas 4 líneas de trabajo que usted establece, y como con la experiencia que usted tiene, obviamente, son líneas que obviamente nosotros hemos contemplado, pero no son fácil manera de desarrollarlas o hacerlas de la manera más rápida que uno quisiera, porque todos tienen obviamente su procedimiento y tiene su pereque, por decirlo en un término coloquial y no tan técnico. Bueno, doctor Alexander, finalmente y brevemente, ¿qué recomendaciones puede hacer a las personas que viven en estos lugares de riesgo? Fermín, muy importante esa, yo creo que es la más importante de todas. Mira, nosotros tenemos claridad de que las situaciones de riesgo en la ciudad son muy grandes, ¿sí? Y que hay situaciones que inclusive no vamos a poder resolver en el corto plazo.
pero la principal recomendación que uno le podría hacer a las personas que viven en estas zonas es, primero, no intervengan de manera negativa a los taludes, o sea, no quieran establecer una casa en una enredadera. ¿Qué les estoy diciendo? Cuando usted hace un banqueo en un talud y lo corta de manera vertical, o sea, 90 grados, mirando de frente como si tuviera una pared, ese talud en algún momento, no mañana, ni pasado mañana, ni quizás en un año, pero en unos años determinados va a recuperar el espacio para sostenerse. Y como usted metió la casa ahí en ese espacio que abrió, pues le va a caer encima. Esa es una regla básica, y lo estoy diciendo de una manera muy, de pronto hasta muy simple, pero es la realidad, y eso es lo que a nosotros nos pasa. Si nosotros cortamos un talud de manera vertical y establecemos una casa, ese talud nos va a caer encima. Esa es la primera situación. Segundo, si las intervenciones o los encauzamientos de agua que yo le pueda infiltrar al talud, pues va a generar más saturación y va a generar más soleno, ¿sí? Entonces, si ya estamos establecidos, tenemos alguna condición de estas características, pues, y vemos que el talud está presentando comportamientos inusuales, pues repórtenla. ¿Qué puede reportar? Afloramientos de agua de manera inusual, que el talud antes no tiraba agua y de un momento a otro empezó a filtrar agua. Fracturamiento, o sea, que vemos que se está abriendo una grieta, repórtenla, ¿sí? Y desprendimientos de material pequeño. Todas esas tres situaciones en una situación de ladera, no necesariamente tiene que ser invasión, ¿sí? En estas situaciones de ladera, los que vivimos a la ribera de un talud, por ejemplo en mi caso, yo en Cuba vivo, tengo un talud a la espalda de mi casa, estar muy pendiente de ese comportamiento, porque eso podría ser una alerta temprana para nosotros ir a identificar si hay una situación de riesgo o no, o si hay que hacer un proceso de evacuación, o si hay que hacer una obra de mitigación urgente. Bueno, eso se valorará. Adicional a eso, y aprovechando el espacio, ya estamos en la época decembrina, ya prácticamente estamos en diciembre, ya todo el mundo está poniendo alumbrados, está comprando extensiones, está haciendo sus actividades. Ahorita, muchas de estas situaciones y muchos de los incendios grandes que yo he atendido en los últimos 6 años están orientados a la época decembrina, porque sobresaturamos los sistemas eléctricos. Entonces, a un toma le colocamos una extensión, a esa extensión le colocamos 4 o 5 extensiones más para el alumbrado, y le colgamos también el árbol de Navidad. Cuando menos piense, pues todo el sistema está totalmente cargado, totalmente sobresaturado, se hace una chispa y se genera un incendio. Y un incendio en una zona de invasión no baja nunca de 10 viviendas, porque ya también lo tenemos contabilizado. Mientras los bomberos llegan al sitio, ya hay 10 viviendas incendiadas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay 10 familias sin casa. Entonces, en la época decembrina, evitemos a toda costa sobresaturar el sistema eléctrico, distribuyámoslo de manera adecuada, compremos estabilizadores de corriente si queremos tener un alumbrado bonito. Y eso no necesariamente obviamente va a pasar en una zona de invasión, pasa en nuestras casas también cuando hacemos ese tipo de situaciones. Y por último, el tema del manejo de la pólvora. El manejo de la pólvora, si bien es cierto, tiene una reglamentación, hay unas cosas que son técnicas y cosas que son ilegales, como el transporte de algunos elementos detonantes. El manejo de la pólvora, tener mucho cuidado en toda la ciudad, porque también es un factor detonante para nosotros a la hora de los incendios en la época decembrina, que es donde más incendios se atienden en Pereira en todo el año. Bueno, muchas gracias al doctor Alexander Galindo López, director de la DIGER, por acompañarnos con esta importante información a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Le deseo un feliz fin de semana. A ustedes muchas gracias y obviamente a todos los que nos escucharon el día de hoy.